7:44 de la mañana, estamos en vivo y directo hoy 4 de enero conversando con José Ignacio Guedes, mejor conocido como el Chato Guedes, secretario general nacional del partido Causa R, integrante de la Mesa de la Unidad. Señor Guedes, hay rumores por allí que dicen que usted va a ser el sustituto del secretario Marrero en la directiva que se va a elegir mañana en la Asamblea Nacional. Bueno, hay un acuerdo unitario aprobado antes de la instalación del año pasado, donde todos esos cargos se rotan. Según ese acuerdo, a la Causa R le corresponde este año asumir la Secretaría de la Asamblea Nacional, que por cierto aclaro que eso es un cargo que tiene que ocupar alguien fuera del seno de la Asamblea, o sea, que no sea diputado. Yo no soy diputado, Marrero tampoco, o sea, por eso es que está ahí. Le tocó el primer año a Voluntad Popular, así como la presidencia le tocó el primer año a Acción Democrática, y ahora pues hay unos nuevos actores según ese acuerdo ya suscrito. Dentro del partido, sabiendo que eso es lo que le corresponde, según ese acuerdo, la Causa R, para este año en la Asamblea Nacional, se decidió que sea yo pues quien asuma ese cargo. Y verdad que lo hacemos como un aporte a la unidad y al reto histórico de defender la Asamblea Nacional, que creemos que tenemos, es muy complejo el reto que comienza el día de mañana con esa instalación. La propia instalación ya está en entredicho, el tema de la Gaceta, que yo aprovecho para decirte mi postura, que es la que yo voy en todo caso dentro de esa directiva a proponer, que es la de, nosotros somos un poder autónomo, digo la Asamblea Nacional es un poder autónomo y tiene la capacidad y la autonomía para tener su propia gaceta y publicar sus actos. No será que otro poder distinto como el Poder Ejecutivo sea quien nos niegue el derecho de publicar las decisiones que tome la Asamblea, que van más allá de una directiva. Estamos hablando de leyes, de acuerdos, de todos los actos parlamentarios. Sí, claro. En la historia política contemporánea, al menos. Sí, no te puedo citar casos concretos, pero esto es algo que se da. Hay poderes que tienen sus propias gacetas. O sea, no estoy hablando, jurídicamente es algo natural. Okay, o sea, lo que quiero es un tema de forma en todo caso, pero no será por eso que la Asamblea Nacional pierde una legitimidad que le dio el pueblo con voto. Ahora, ¿qué cree usted que vaya a ser distinto, señor Guedes, en la directiva que se elige y que se instale mañana en el Poder Legislativo a la que ya está cesando en funciones actualmente? Bueno, es que yo no creo que es un tema de nombre. O sea, esto no es un tema de que ahora los actores son distintos o sea, yo no soy mejor que Marrero, ni viceversa. Ese no es el problema. Yo ni Borges o sea, la comparación personal no cabe aquí. Yo lo que creo es que el éxito o fracaso depende de la unidad. Y la unidad, volvemos al origen, pues la unidad va a depender de cómo vamos a consensuar una estrategia. Pero sí creo que es un avance, y debo decir, que arranque el año con el foco en la legitimidad de la Asamblea. Porque yo creo que el año pasado se desconoció permanentemente al Poder Legislativo sin que asumiéramos esa denuncia con formalidad. Hubo quizás otros temas que opacaron el tema, por ejemplo, gravísimo de que Maduro haya aprobado su propio presupuesto, de que aquí ninguna ley haya sido sancionada, incluso antes de lo que ellos llaman un desacato que no existe, pero incluso antes, porque eso es una excusa. Las leyes que se aprobaron antes, yo creo que aquí citaron en la primera parte del programa, por ejemplo, el cestatique de los jubilados y pensionados. Que tiene el visto nuevo, el visto bueno del TCJ. Entonces al final es un cierre del Parlamento, por lo menos de facto. Entonces yo sí creo que me parece un avance que el foco esté internacionalmente también sobre el reconocimiento que debe hacer el gobierno de un poder legítimo y autónomo como es la Asamblea Nacional. Usted habla mucho del reglamento que necesita la Mesa de la Unidad. ¿Qué le parece si consultamos la opinión de la audiencia para que nos digan también qué le hace falta a la Mesa de la Unidad Democrática? Así es, Gabriela, hay muchísimas preguntas para el señor Guedes. Por acá le pregunta Denis González, empezaron siendo 28 partidos, ahora son el G4, mayoría opositora en Asamblea Nacional, no protestó y esquivó las regionales. ¿Qué le contesta? Bueno, yo creo que las regionales es una tarea pendiente y tenemos que convocar al país a asumir ese reto este año. Este año cualquier elección que se convoque pronto, pues yo creo que nos va a permitir a nosotros reunificarnos y retomar una ofensiva democrática importante contra una tiranía hambreadora que le teme al voto más que a nada. Entonces, esa deuda pendiente, que obviamente es culpa del gobierno, no de nosotros, que no se haya dado el año pasado, pues podemos saldarla ahora. Una de las cosas que yo le pido a la MUD es que dé una rueda de prensa exigiendo fecha, convocatoria cierta de las regionales y además también proponiendo unas primarias a lo interno de la MUD.
Seguimos revisando. Ramón Ramos le pregunta, ¿qué pasa si mañana se instala la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia decide declarar inconstitucional su instalación por desacato? Bueno, no sería la primera vez que se genera este tipo de conflicto de poder. Nosotros vamos a seguir haciendo valer el voto del pueblo. O sea, esto es un poder autónomo que además es el poder más legítimo que tiene Venezuela. No será esos magistrados express designados además irregularmente que no deben estar ocupando esos cargos que vayan a nosotros a amedrentarnos para no hacer cumplir nuestro deber democrático con el pueblo venezolano. Fran Veloz escribe lo siguiente: a la oposición le hace falta toma de decisiones importantes, por lo menos Hugo Chávez tenía liderazgo. Bueno, un mal liderazgo, o sea, al final hay líderes buenos y líderes malos. Yo reconozco el liderazgo de Chávez, pero también reconozco el fracaso de su modelo que hoy estamos sintiendo hoy, porque toda la crisis de hoy es culpa y responsabilidad de ese liderazgo negativo, lamentablemente, pues que mandó indefinidamente, incluso hasta su fallecimiento, el país violando preceptos democráticos como la alternancia, la alternabilidad, que nosotros también creemos que es una tarea pendiente recuperarla en nuestro texto constitucional. Nelson Enrique Páez, ¿hasta cuándo le van a hacer el juego al PSUV? Los venezolanos confiamos en ustedes, pónganse de acuerdo de una vez por todas, le dice. Bueno, este año, el año pasado debe servirnos de aprendizaje y fortalecernos y mejorar. Yo creo que la solución de este país pasa también por mejorar nosotros. A los políticos a veces no les gustan asumir las derrotas. Yo creo que en política se gana y se pierde y eso, yo no creo en invictos. Esas cosas incluso del lenguaje chavista, que si son invictos o no, al final nosotros tenemos que reconocer los errores y enmendarlos y rectificar con tiempo para estar a la altura de las circunstancias y rescatar a este país en una de sus peores crisis de la historia. Finalizamos el recorrido por @primera página con un comentario de Moisés Garzón. Le pregunta, ¿por qué no retirar a los líderes que no generan confianza y dejar a los que de verdad velan por la necesidad del pueblo? Bueno, eso es un criterio al final subjetivo de cada quien, cuál es el líder que cree que está más adaptado a sus intereses, lo representa mejor, etcétera. Pero para eso están las elecciones. Es el pueblo quien escoge el liderazgo. Ahí están los diputados que fueron electos por el pueblo. Ahí están los partidos que tienen unas votaciones de elecciones pasadas. Yo lo que creo que hay que sopesar eso en un reglamento que nos permita consensuar acciones y sobre todo, no solo para cambiar de gobierno, sino para luego gobernar. Porque la unidad no debe morir con el propósito de sustituir a Maduro, sino luego el reto mayor que es rescatar a este país con un programa común, no solo de la MUD, sino ojalá con sectores incluso del hoy chavismo que estoy seguro que estarán arrepentidos por esta tragedia que están viviendo. Nos quedan pocos segundos o minutos para finalizar la entrevista, señor Guedes, y me gustaría saber qué riesgo hay o no de una posible división oficial de la Mesa de la Unidad Democrática y que algunos partidos monten tienda aparte en otra coalición opositora. Yo aspiro que no. Solo puedo decir que aspiro que no y que nuestra lucha a lo interno es relanzar la MUD. No creo que en este momento la Mesa de la Unidad Democrática tenga sustituto posible. Creemos que la tarea de todos es relanzarla, reconstruirla, reglamentarla. Esa es nuestra lucha. Nosotros sí creemos de forma sincera y honesta en la unidad democrática, que te repito, tiene que ser plural y tiene que ser trabajada por la vía de los consensos y que aspiro que nadie esté pensando en dividirla o en sustituirla por plataformas que no van a tener para mí la fuerza y el asidero que tiene. Estoy hablando de una plataforma que representa a la gran mayoría del país. La tarjeta de la MUD, que hoy es el único partido legalizado con que contamos, es la tarjeta más votada en la historia democrática de Venezuela. No es el PSUV, es la tarjeta de la MUD. Si ese activo no se valora, pues yo creo que con gente que tiene que revisar también cuántos votos tuvo en elecciones pasadas, bueno, yo creo que estarían cometiendo errores históricos. Ahora, de cara a lo que va a ser el proceso electoral más próximo, por así decirlo, que es finalizando el primer semestre, estaremos hablando del mes de junio, de acuerdo a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, elecciones para gobernadores. ¿Qué va a pasar con las primarias a las cuales se habían comprometido en la Mesa de la Unidad para elegir a sus candidatos?
convocarla donde no haya consenso. Para los consensos, por cierto, se requiere también un reglamento, pero donde no haya consensos sólidos, claros y por supuesto reglamentados, pues tendremos que ir a primarias, como es el compromiso de pero no se había acordado, señor Guedes, realizar primarias para todos los cargos. Nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, lo que pasa es que la MU tiene Es decir, se habló, yo me acuerdo que cuando las elecciones de la Asamblea Nacional se habló de que no se iba a realizar más consenso, sino luego de esa elección todo iba a ser... Pero se habló, pero en todo caso nosotros estamos de acuerdo con eso. Ojalá que incluso el partido que lo propuso lo mantenga, que mantenga eso. ¿Quién nosotros, lo propuso? Voluntad Popular. Nosotros, la Causa R, está de acuerdo con ese criterio. Primarias para todo el mundo y en todos lados. ¿Y tienen fecha, alguna fecha posible, logística ya la digo, porque si las elecciones son en junio, al menos en febrero o marzo ya tendrían que estar montados en ese tema? Claro, todo dependerá del cronograma electoral, que el primer paso es exigirle al Consejo Nacional Electoral que lo formalice. ¿Cuándo se va a presentar la ruta definitiva para lo que va a ser este año 2017 por parte de la Mesa de la Unidad? Mira, yo tampoco soy amigo de los plazos autoimpuestos, que yo creo que también a veces somos más profetas que políticos, pero sí te digo, mañana comienza el juego. Mañana es el play ball en la Asamblea Nacional, un día importante que yo creo que es el comienzo de la nueva ofensiva democrática para cambiar el país. Pero Jesús Chugo Torral habló del 23 de enero. Es una fecha emblemática, yo estoy de acuerdo con Chugo, que es una fecha emblemática y que nos debe servir de referencia para decir, bueno, ese día no puede pasar sin que nosotros tengamos una unidad de criterio ya para lo que va a ser este año. Bien, hasta luego entonces al señor José Ignacio Guedes, próximo secretario de la Asamblea Nacional a partir del día de mañana, además secretario general nacional del partido Causa R.